Un saludo, mis queridos hermanos. Para mí es otro privilegio más poder servirle, poder abrir la palabra de Dios delante de ustedes, delante de Dios, especialmente para darle la gloria a nuestro Padre Celestial a la luz de su Evangelio eterno. ¿Cuántos están alegres de estar en este lugar? Un poco frío, pero calientes espiritualmente, ¿verdad que sí? Ok, vamos a seguir estudiando la segunda parte de lo que estábamos viendo esta mañana. Alguien que me recuerde el título del tema, porque a veces sufro de que se van las cosas. A ver, ¿quién me dice cómo se titula el tema? Muy bien. Un hermano dijo la primera parte, 3 contra el mundo se llama el tema. Pero hay una hermana que corrigió la segunda parte del tema, ¿verdad? Que se llama 4 contra el mundo. ¿Y por qué será 4 contra el mundo? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué 4 contra el mundo? Muy bien. Lo que estábamos estudiando entonces esta mañana, basado en Daniel capítulo 3, quiero que entendamos un poco la estructura de Daniel. La primera parte del libro de Daniel constituyen historias. Dios es un ser didáctico. La primera parte de Daniel aparece una historia. Daniel allí frente a Babilonia, que donde el cual él se propuso no contaminarse con la comida y los ritos paganos de Babilonia. Aparece también la historia, el capítulo 2 de la estatua y el capítulo 3 que lo estudiamos esta mañana. Entonces a veces pensamos que el libro de Daniel es un libro solamente de historias hasta allí, hasta el capítulo 6. Resulta que la primera parte del libro de Daniel, esas historias son proféticas. Porque el libro de Daniel es un libro apocalíptico por naturaleza. Expresa el evangelio que íbamos a vivir nosotros en los tiempos finales. Entonces el capítulo 3, la estuvimos estudiando esta mañana, que aparece una simple historia, 3 jóvenes que fueron probados fuertemente. 3 jóvenes contra el mundo. Y después se añadió el cuarto maravilloso personaje, 4 contra el mundo. Esa historia la conseguimos también en Daniel capítulo 6. No vamos a estudiar el capítulo 6, pero le voy a dejar una tarea. Compara el capítulo 6 con el capítulo 3. Y usted se va a dar cuenta que es un paralelo. Lo mismo que le sucedió a los 3 fieles hebreos, Ananías, Misael y Azarías, le sucedió también a su gran amigo Daniel. A ellos fue en un horno de fuego. A Daniel fue con el foso de los leones, pero el principio fue el mismo. Usted puede comparar los 2 pasajes y se puede dar cuenta que tanto Daniel 6 como Daniel 3, el problema era adoración. El problema era que era acusado Daniel y acusado los 3 fieles hebreos por adorar al Dios eterno. Y ambos fueron condenados a muerte. Tanto los 3 fieles hebreos como Daniel, ambos fueron llevados delante del rey y ambos fueron condenados a muerte. Esas historias, mi querido amigo, hermano de otra religión o de otra iglesia, que es nuestro hermano, analice esas 2 historias de Daniel 6, apuntan para los días finales. No son simples historias. El Espíritu Santo las reveló, las inspiró al profeta Daniel con el propósito de que esas simples historias que se las contamos a los niños, esa es una historia que se repetirá. Hay un principio en Mateo que el Señor dijo algo interesante. ¿Sabían ustedes que el Señor mandó a leer el libro de Daniel? Por allá Lucas 21, usted lo puede leer. También lo puede leer en Mateo 24, el Señor dijo: la abominación que se va a levantar, que está profetizada por el libro de Daniel, dijo el Señor Jesús, el que lea entienda. Jesús mandó y colocó el libro de Daniel en la perspectiva final. Así que no estamos inventando de que los adventistas siempre poniendo la alarma, poniendo el libro de Daniel en los tiempos finales. Hay muchos eruditos hoy escribiendo herejías falsas. No somos nosotros, es la misma Biblia. El Señor dijo en Mateo 24,
El que lea entienda. Vayan al libro de Daniel para que vean lo que es la abominación desoladora en los tiempos finales. Y él mismo nos da la autoridad de sacar y desempolvar el libro de Daniel y colocarlo en la perspectiva histórica donde debe estar. Entonces, Daniel 6 en el foso de los leones y Daniel 3 en estos tres jóvenes en el horno de fuego es un paralelo exacto. Que en esas primeras 6 historias de Daniel, lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios para los últimos días, que así como sucedió con Daniel, así como sucedió con los 3 fieles hebreos, esas historias apuntan a los tiempos finales. Por eso que cuando usted estudia el libro de Daniel, agarras el capítulo 3, el capítulo 6, ve lo que les pasó a los 3 fieles hebreos, ve lo que le pasó a Daniel en el foso de los leones, y entonces lees el capítulo 7, ahora Daniel en narrativa, está explicando de que un cuerno pequeño iba a ser en los días finales lo mismo que hizo Nabucodonosor con los 3 fieles hebreos y en la época de Darío, ¿con quién? Con Daniel. El mismo libro de Daniel lo explica por sí mismo. Estamos analizando ciertas particularidades del libro de Daniel para sacar de duda de que no eso que enseñan los adventistas lo aprendieron de Elena G. de White. Yo quiero decir en este canal que eso es falso. Lo que da el espíritu de profecía es amplitud como don profético, amplía la idea, porque es el mismo Espíritu Santo que reveló Daniel y todos los libros de la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que revela el espíritu de profecía. Pero ninguna de estas ideas son originarias de Elena G. de White, están en la Biblia. Estamos analizando el libro de Daniel que es apocalíptico. Los 2 primeros capítulos, tanto Daniel 3 como Daniel 6, esos principios de coartar la conciencia de Daniel por adorar a un Dios, de coartar la conciencia de los 3 fieles hebreos, Misael, Ananías o Sadrach, Mesach y Abednego, como aparece ahí, que fue coartada su conciencia. Daniel 3, Daniel 6. Ahora usted compara esos 2 capítulos con Daniel 7 y usted va a conseguir en Daniel 7 que hubo un cuerno pequeño que quiso cambiar los tiempos y la ley, que quiso colocar mandamientos falsos o lo ha querido colocar, y el misma profecía está diciendo, Daniel 7, que eso que va a ser ese cuerno de Daniel 7 se va a repetir como se repitió, como fue en la vida de Daniel y en la vida de los 3 fieles hebreos. Lo que quiero decir en este preámbulo es que no necesitamos a Elena G. de White para demostrar esto. Qué maravilloso leer El conflicto de los siglos, que te amplía la idea. Pero quise hacer esto para el amigo que nos escucha de otras iglesias, que a veces por prejuicios dice, no, todas esas profecías que están diciendo los adventistas se lo copiaron a esta señora. No, mi querido amigo, pare allí. En el Espíritu Santo agarre Daniel 3. ¿Cómo coartaron la conciencia de estos 3 jóvenes? Pare allí. Vaya a Daniel 6. ¿Cómo coartaron la conciencia de Daniel por adorar a Dios? En ambos pasajes es por adoración. Ahora, vaya a Daniel 7. Daniel 7 me dice que un cuerno pequeño nuevamente cambia los tiempos y la ley, y dice la profecía que va a coartar la conciencia. Y ahora compare ese capítulo con Apocalipsis 13. Una bestia que sube del mar, otra que sube de la tierra y coarta la conciencia también. Ese paralelo, mi querido amigo, se lo estoy poniendo en sus manos para que vea que no necesitamos el conflicto de los siglos aún para demostrar esto. Ahora, si vamos al conflicto de los siglos, se amplía la idea. Lo estoy haciendo para mi amigo bautista, lo estoy haciendo para mi amigo presbiteriano, para mi amigo pentecostal, para que veamos que lo que estamos diciendo, que se está coartando la conciencia y el domingo viene, no lo inventamos nosotros, está en la palestra histórica y está plenamente reflejado en el libro profético de Daniel. Ahora, cuando vamos a Daniel capítulo 3, que es lo que estuvimos estudiando esta mañana, conseguimos un factor importante. Estos jóvenes ya sabemos que se mantuvieron firmes porque tenían un carácter hecho en obediencia a Dios. Pero qué interesante saber que cuando el rey Nabucodonosor, dice el capítulo 3 de Daniel, le dijeron que habían unos varones judíos, que eran judíos de verdad. El verdadero judío es el que obedece a Dios. ¿Sabe quién es el verdadero judío? El que sigue a Cristo. Cristo fue el verdadero judío. Fue perfecto, no pecó.
Cristo es el postrer Adán, no pecó. Y al no pecar, ganó una salvación para nosotros amplia y maravillosa. Cristo no solamente fue el Adán que Dios quería para redimir este mundo, pero Cristo fue el auténtico Israel, el auténtico judío. Por eso es que el verdadero judío sigue a Cristo, sigue al Cordero por donde quiera que va. Aclaro esto porque siempre en YouTube personas diciendo que yo soy israelita porque nací en un determinado sitio o una situación. El verdadero Israel, según Apocalipsis 14, es el que sigue al Cordero por donde quiera que va. Ahora, estos muchachos eran auténticos judíos. ¿Por qué? Porque de todos los demás que estaban arrodillados delante de la estatua, que eran judíos de nacimiento, que habían escuchado sobre la Torá, sobre la Biblia, sobre la ley de Dios, se habían arrodillado a la estatua y solamente estos 3 jóvenes permanecieron firmes. Pero hay algo interesante. Cuando estos jóvenes fueron llevados delante del gobernador, podemos leer en el versículo 12. Vean conmigo Daniel 3, versículo 12. Dice lo siguiente: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre tus negocios, de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. O sea que era una falta de respeto. Vean cómo va a ser tratado el pueblo de Dios, como falta de respeto a las leyes humanas. No piensen ustedes que cuando el pueblo de Dios vaya a ser perseguido va a ser tratado como gran iglesia. No, a nosotros se nos llamará, al pueblo que va a ser perseguido por los mandamientos de Dios, como disidentes. Se nos llamará rebeldes. Ya se nos llama fanáticos. Ya para transmitir en cualquier medio de comunicación, mi querido amigo, ya están coartando un poco la conciencia diciendo, no, es mensaje de odio. Yo no estoy predicando odio, estoy predicando a Cristo en la profecía. Estoy predicando lo que está en Daniel, en lo que Jesús tiene para tu vida y lo que tienes para mí. Nosotros no predicamos odio, predicamos a un Dios de amor que murió y resucitó, pero viene por segunda vez. Estamos predicando a uno que sí te odia, que se llama Satanás, que odia la ley de Dios cuando Él se reveló en el cielo. Ese sí es odio. Alguien que se rebeló contra Dios en el cielo. Nosotros no predicamos odio, predicamos profecía y Cristo en la profecía. Cristo que sigue amando a la humanidad y reflejó en su palabra que viene pronto. El que odie a Satanás, que usa los poderes de esta tierra para coartar la conciencia, eso sí es odio. Coartar la conciencia, obligarte a guardar algo que la Biblia no lo expresa, eso sí es odio. A guardar un domingo que no está en las escrituras y te quieren imponer, eso sí es odio. Eso es lo que quiero aclarar como predicador en los medios de comunicación, donde nosotros predicamos a Cristo en la profecía. Entonces dice aquí, tú pusiste a unos varones judíos. ¿Por qué no dejaron a esos muchachos tranquilos, pues? ¿Quién es el que odiaba a quién? Estos muchachos simplemente decían, no queremos adorarlo. Tenemos derecho de decir, no quiero adorar esa estatua. Tenemos derecho a decir, no quiero adorar lo que mi conciencia, a la luz de la Biblia, no se debe adorar. Pero sabe, mi querido amigo, Roma papal nunca cambiará. Ella es sumisa cuando es impotente. Pero cuando tome el poder que en la Edad Media o hace muchos años se le quitó como poder civil, ella seguirá actuando como dragón, persiguiendo a todo aquel que no siga sus dogmas. Cuando el poder civil se levante nuevamente, Roma va nuevamente a mostrar lo que mostró en la Edad Media. Y vuelvo y repito, no es odio lo que predicamos, es lo que dice este maravilloso libro, en Daniel y Apocalipsis. Ahora, dice aquí que estos muchachos fueron llevados, acusados de no obedecer una ley totalmente globalista, una ley totalmente universal. Y sigue diciendo, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, o sea que eran falta de respeto. Vean, no adoran tus dioses. El problema era religioso entonces. Daniel me está diciendo que el último problema va a ser religioso. Miren, la guerra del Armagedón, mi querido amigo que nos escucha, no va a ser una guerra entre Estados Unidos y Rusia y aquel Hollywood que a veces le presentan y bombas atómicas. Sí van a seguir habiendo guerras. Satanás es el que
impulsa las guerras para que muchos mueran sin Cristo, para que el mundo siga alabándole a Él a través de la violencia. Eso está así, eso está en la profecía también. Pero el centro de la profecía no son guerras nucleares, el centro de la profecía es una guerra por adoración. ¿A quién adoras? Va a ser una guerra totalmente espiritual, de adoración. Y la adoración en la Biblia no es una simple rodilla, que lo hago en un recinto como este. La adoración en la Biblia está relacionada con la obediencia. Tú adoras a quien obedeces, tú adoras en quien tú crees. Entonces trajeron a estos muchachos, porque el problema es la adoración. Vean lo que dice: no adoran las estatuas de oro que has levantado. Versículo 13 de Daniel 3 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira. Yo le pregunto, ¿los que tenían que estar airados son los muchachos, sí o no? Pues los muchachos no están airados, el que está airado es el rey. ¿Qué les parece? Dice, dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Vean lo que dice ahora, a continuación. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Yo les pregunto, antes que viniera un decreto, antes de que estos muchachos hubiera un decreto oficial de meterlos en el horno de fuego, ¿qué preámbulo hubo? ¿Hubo un preámbulo de qué? ¿De conversación? ¿Hubo un preámbulo de acercamiento entre el rey y los muchachos? ¿Fueron traídos los muchachos delante de quiénes? De gobernadores, ¿sí o no? Saben, este aspecto lo conseguimos en Mateo 24. Vayan conmigo a Mateo 24, que es lo próximo que va a suceder en esta nación. Que es lo próximo que va a suceder en el mundo. Que es lo próximo que el Señor Jesucristo, el que nos ama, el que viene pronto, nos dijo en Mateo 24 que iba a suceder. Vean, Mateo 24 lo vamos a leer en el versículo 7. Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Vean, el centro no es la guerra, pero va a haber guerras. Y está en guerra, y hay guerras. Reino contra reino. Le pregunto, ¿el texto está diciendo que va a venir paz mundial? Amigos que nos escuchan, no nos dejemos engañar por los falsos profetas, que todo va a venir un milenio de tranquilidad, la gente esperando, no se va a ir el virus, todo va a llegar a la normalidad otra vez, vamos a alcanzar nuestros sueños. Eso no lo dice la Biblia. Dice aquí, oiréis de guerra y rumores de guerra, según el versículo 6, y el versículo 7 amplía la idea, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y ahora vemos lo que está sucediendo hoy. Habrá pestes, epidemias, dice aquí, en plural, o sea que hay muchas más que vendrán. Hambres, o sea que el problema entre el rico y el pobre se pondrá difícil, ¿sí o no? La brecha entre el rico y el pobre se pondrá más grande. Aquí dice hambres. Sigue diciendo terremotos en diferentes lugares. Es aquí donde estamos en la profecía. Y el versículo 8 nos explica qué significa eso que acabamos de leer, el versículo 7, que son principios de ¿qué? De dolores. O sea que el mundo está pariendo. El mundo está empezando a parir. No estamos en época de tranquilidad. No estamos en época que para que entre el 2022 todo a tranquilidad, próspero año nuevo, hermanos. La paz que tenemos que tener es en el corazón, la felicidad en Cristo Jesús, de su salvación. Pero el mundo conocerá conflictos, no solamente este año que pasó, sino los otros posteriores. Aquí dice que el mundo ya empezó a parir, con epidemias, con pestes, con terremotos, en diferentes lugares. Pero ahora, ¿qué es lo que continúa en la profecía? ¿Qué es lo que continúa que estamos a punto de entrar? Vean, versículo 9. Lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A dónde fue llevado Sadrach, Mesach y Abednego antes de entrar al foso, o mejor dicho, al horno de fuego? ¿A dónde fueron llevados estos tres jóvenes antes de ir al horno de fuego? ¿A dónde fueron llevados? ¿Delante de quién? Delante del rey. Ahora, cuando usted agarra la profecía de esta manera maravillosa y se fueron llevados ante del rey primero, antes de ser llevado al foso, ahora usted va a Mateo 24 y dice que antes que el pueblo de Dios sea
entre en tribulación, nosotros vamos a ser llevados antes de ¿quiénes? Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahora, ¿por qué? Dese cuenta que desde el versículo 8, que dice que será principio de dolores, el versículo 9 entonces aparece otra idea. Pareciera que fuera inverosímil una cosa con la otra. ¿Cómo es que el mundo empezó a parir a través de terremotos, pestes y hambre, según el versículo 7? Pero ahora el versículo 9 dice que serán llevados a tribulación y os matarán. Vean, y seréis aborrecidos a toda la gente por causa de mi nombre. ¿Por qué el texto está diciendo que después de hambre, terremotos en diferentes lugares, ahora seremos llevados a tribulación? Porque las leyes que van a colocar y ya están colocando en el presente es para atacar el problema del terremoto, para atacar el problema de las pestes, versículo 7, para tratar el problema del hambre. Vean que el mismo texto está diciendo que la actuación de los poderes mundiales en la tribulación, del versículo 9, donde va a haber tribulación y nos matarán y seremos aborrecidos, está relacionada con las pestes, con el hambre del versículo 7. Vean, el texto nos está aclarando explícitamente de que las leyes que van a colocar en el mundo están relacionadas con pestes, con terremotos, con problemas climáticos. O sea que no estamos inventando, el texto está diciendo que el pueblo de Dios va a ser llevado ante reyes por razones de su fe, porque va a haber alguna ley relacionada con adoración, según Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6, en esas dos historias, que hubo una razón por la cual Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados delante de los reyes. ¿Cuál fue la razón? Que no adoraban. Era una ley religiosa, era una excusa religiosa. ¿Están conmigo? Ahora, si fue una excusa religiosa que llevó a Daniel y llevó a Sadrach, Mesach y Abednego, Mateo 24 me está diciendo que la razón en la cual el pueblo de Dios va a entrar en tribulación va a ser también por adoración, relacionada con leyes hacia las pestes, hacia el hambre y hacia los terremotos, según el versículo 7. Hermanos, vean cómo completa la idea Mateo capítulo 10. Vean que estamos usando la Biblia sola. Y eso es por amor a los amigos que nos ven desde lejos, que piensan que nosotros somos simplemente guaycistas. No, mi hermano, somos el pueblo de la Biblia. Para la gloria de Dios lo decimos. Y con la Biblia podemos demostrar todo lo que creemos. Por amor al mundo, por amor a la verdad presente, por amor a que Cristo viene pronto. Mateo capítulo 10. Vean cómo Jesús ahora habla de persecuciones que iban a venir, tanto en la época de los apóstoles como ahora. Vayan conmigo. Versículo 17 de Mateo 10. Guardaos de los ¿qué? De los hombres. Cuídate de los hombres, de los seres humanos. A veces confiamos en políticos ciegamente. A veces confiamos en los religiosos ciegamente. Por eso que estamos estudiando es la Biblia. Anote los textos y no me crea a mí. Busque la Biblia usted mismo en su casa. Guardaos de los hombres, pero que os entregarán a los concilios. Y en su sinagoga os azotarán. Eso pasó en la época apostólica, pero también va a pasar y pasó en la época de la Edad Media con la Inquisición y volverá a pasar en los tiempos finales. Dice aquí que os entregarán a los concilios y os azotarán. Versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Les pregunto, ¿qué es lo que está en la profecía de manera en la puerta central, lo que pronto se enfrentará al pueblo de Dios? Pues, mi querido amigo, usted va a ser llevado ante gobernadores. Usted va a ser llevado delante de los políticos para que predique. Usted va a ser llevado allí antes de ser perseguido. Es lo que está diciendo la profecía, comparada de Daniel, Mateo 10 y Mateo 24. Seguimos leyendo. Aún ante gobernadores y reyes. Saben, hermanos, vale la pena decir algo. Daniel dice que los que organizaron todo para llevar a Sadrach, Mesach y Abednego delante de los gobernadores, delante del rey, ¿usted sabe quién fueron? Los sátrapas.
Léanlo. Los sátrapas son los que estaban al frente, según el texto, de todas las reuniones que se estaban dando en la época de Daniel, la época de estos tres muchachos, para llevarlo ante el rey. ¿Y qué era un sátrapa? Un sátrapa era alguien que organizaba reuniones clandestinas. Un sátrapa era un gobernador, sí, pero no un gobernador cualquiera. Es el que cuadraba todas las reuniones. Es el que está siempre detrás de algo que sucede. Cualquier reunión sabe que hay un líder físico, ¿no? En cualquier reunión de este mundo hay un líder físico que está al frente. Pero saben, el gran liderazgo en cualquier reunión que se haga siempre está detrás del telón. A los artistas, esos grandes artistas que usted ve, el que está detrás es un manager, alguien que está detrás, un líder que es el que lo pone a cantar y a producir dinero. Es realmente el líder, ¿no? Porque es el que está detrás del éxito de una persona. El sátrapa era una persona que organizaba algo, pero que no estaba al frente, sino detrás. Eso me refleja algo a mí para los tiempos finales. ¿Qué es el sátrapa hoy? Las sociedades secretas. Hoy son las que están detrás de cada guerra, de cada pandemia, de cada enfermedad que está saliendo en el mundo. Están los sátrapas modernos, las sociedades secretas. Esas sociedades secretas, que valga la redundancia, son secretas, no quiere decir que aunque usted no las ve y sean secretas, no estén actuando. En la época de Sadrac, Mesach y Abednego, esos sátrapas son los que organizaron todo para llevarlo ante los reyes. Hoy se está organizando todo para que las sociedades secretas realmente son las que están actuando en cada pandemia mundial. Las sociedades secretas son las que están actuando en toda plataforma que se está colocando en el mundo para coartar la conciencia de que entonces vayan detrás de un Dios falso que ya se está levantando, según Daniel capítulo 7, basado en la violación de los mandamientos de Dios. Ahora, dice el Señor aquí entonces que lo próximo que se nos acerca a nosotros no es persecución. La persecución es la segunda parte, por así decirlo. Lo primero, antes de ser perseguidos, antes que haya un decreto de muerte, lo primero es que seremos llevados ante gobernadores, llevados por los sátrapas. Y sigue diciendo aquí, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Pero deja el versículo 18, vean lo que dice, para testimonio. O sea, lo que me está diciendo la Biblia, que Dios va a usar el nuevo orden mundial. ¿Por qué lo va a usar? Porque en la guerra entre Cristo y Satanás, yo quiero hacerle una pregunta que yo sé que ya usted sabe la respuesta. ¿Quién es el que va a ganar entre Cristo y Satanás? Según la profecía. ¿Quién es el que va a ganar? El Señor. ¿Quién es el que va a ganar entre el pueblo pequeñito, la manada pequeña que es el del Señor, y la gran multitud que dice la Biblia que eran como la arena del mar? De esas dos multitudes, una pequeña y una grande, según la profecía, ¿quién es el que va a ganar? La pequeña, la manada del Señor. El reino de Dios es el que va a llegar al final, dice la profecía. ¿Estamos con el vencedor o no? Así que no le tenga miedo a la profecía. Más bien es el mapa para que te prepares espiritualmente, para que salgas de las ideas erróneas de Babilonia, de este mundo, y sepas discernir lo que Dios tiene para ti preparado, que son las mansiones eternas por las edades sempiternas. No te pierdas el cielo por las 4 bebidas que te dan aquí, los 4 cheques que te dan en este mundo. No pierdas el cielo por un rato de este mundo que está pereciendo, con pestes, con hambre y con mortandad cada día. Ahora dice aquí que es para testimonio. O sea, que aunque coarten el evangelio de Cristo, la verdad de los 3 ángeles, por los medios de comunicación, el mundo se va a enterar. De una manera o de otra, el mundo se va a enterar y se está enterando. Porque Dios va a ganar esta guerra. Satanás está haciendo de todo para que esto no se predique ni por YouTube, ni que por ninguna parte, por ningún medio de comunicación. Pero aunque cierren lo que tengan que cerrar, el evangelio eterno les llegará. Porque es el mensaje que viene del cielo para salvación de los hombres. Dios primero advierte porque Dios nos ama. Dios no quiere la muerte del impío. Pero Dios le está dando al hombre la oportunidad. Ven, te estoy llamando. Inclusive es tan bueno nuestro Señor
que va a mandar un fuerte pregón. El mensaje del cuarto ángel que ya se está dando va a agarrar más fuerza en el mundo entero. No van a poder callarlo. Todas las tribus de la tierra en su idioma les está llegando y les va a llegar este mensaje que yo estoy dando al mundo. A cada presidente le va a llegar. A cada político le va a llegar en su propio idioma. Van a tener que tomar decisiones para Dios o para los hombres. Ya estamos llegando al momento de decidir o por el Dios eterno o por las leyes de los hombres. Ahora, dice aquí que para testimonio a ellos y a los gentiles, al mundo entero. Vean el versículo 19 de Mateo 10. Mas cuando entreguen, no te preocupes. Porque hay muchos que cuando se predican estas cosas, muchos hermanos, se preocupan. Ay, hermano, pastores, si esas cosas lo primero que va a pasar, que puede pasar en cualquier momento, eso me llena de temor. Si usted está lleno de temor por lo que estamos predicando, no es ese sentimiento que Dios quiere que tú sientas. Ni mucho menos preocupación. Porque aquí dice, no te preocupes. Preocúpate si estás lejos de Cristo, eso sí. Si tú no estás bautizado, si no has venido a los pies de Cristo, si estás violando los mandamientos de Dios, si aún estás guardando un domingo falso, preocúpate. Si aún estás lejos de Cristo, preocúpate. Si aún no te has bautizado por inmersión con el verdadero bautismo, porque hay un bautismo falso por aspersión, eso no es bíblico. El bautismo correcto es el que está en la Biblia. Eso sí debiera preocuparte. Pero si estás en los pies de Cristo, no dice aquí, no te preocupes que esto vaya a pasar. ¿Por qué dice aquí? No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla ¿dónde? En vosotros. ¿Saben? Esto está a punto de suceder. Vamos a ser llevados delante de gobernadores. Vamos a ser llevados delante de reyes, como los 3 fieles hebreos. Usted lo que debe es todos los días estudiar su Biblia. Lo que me está diciendo aquí, que ya el tiempo se está acabando en los tiempos finales, que no hay tiempo que perder en otras cosas. Lamentablemente vivimos en un país o en un mundo donde el que se levanta en la mañana anda rápido de llegar a su casa y no tiene tiempo para estudiar Biblia, no tiene tiempo para repasar la profecía, no tiene tiempo para memorizar los textos. Eso también es una trampa satánica. La trampa del dinero, la trampa del qué hacer, la trampa de buscar más casas y buscar más posesiones. Y donde el ser humano ahora no tiene tiempo de estudiar las Escrituras. Esto está grave. Porque aunque el Espíritu Santo va a hablar por ti, Él no va a violar tu libre albedrío. Tú no vas a ser poseído. El que posee Satanás, que entra en una persona y ya no habla la persona, sino habla el diablo, ¿sí o no? Es él el que hace eso. Él violenta la conciencia. Dios no hace eso. Cuando el Espíritu Santo habla por un ser humano, no elimina su particularidad, ni mucho menos el conocimiento que tenga. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios hoy en vez de estar pensando en pajaritos? Y duramos 2 horas viendo una película que lo que hace es llenarnos la mente de basura. Pero nos da flojera agarrar la Biblia un rato, 1 hora y media, pero para ver una película de Hollywood que lo que me dice es fantasía. Duramos 2 horas, 2 horas y media y pasó el tiempo, pero para escuchar un sermón, 1 hora, ya estoy cansado de escuchar ese sermón, me voy, ya estoy cansada, me duele el pelo, me duele la uña, me duele cualquier cosa. Así está el pueblo de Dios en los tiempos finales. No, si tú quieres que el Espíritu Santo te use, hermano, yo no sé qué vamos a hacer con este mundo. Ore a Dios para que salga de esta esclavitud que a veces vivimos más esclavos del trabajo que de Cristo. Eso lo hace también el enemigo a nivel social y económico para mantener un mundo totalmente encerrado, buscando dinero y pagando, buscando dinero y pagando, buscando dinero y pagando y que se vayan 20, 30 años fácilmente de tu vida. Si usted no tiene tiempo para estudiar la Biblia, usted está en problemas. ¿Por qué los 3 fieles hebreos fueron firmes? Porque esos muchachos vivían de rodillas, ¿sí o no? ¿O piensan ustedes que esos 3 muchachos hebreos se pararon delante de Nabucodonosor y eran porque eran del linaje de una familia tal? ¿De dónde vino la fe de estos muchachos? De la oración. ¿De dónde vino esta fe de estos 3 hebreos que se unían junto con Daniel a orar? Lean los textos.
Tenían una vida devocional profunda. Y cuando se pararon, esos 3 muchachos no les importó la familia o los amigos que tuvieran cerca, que le dijeron no adores a esa estatua. Ellos estaban firmes. Esa fe que tenían esos muchachos era comunión con su Padre. Pero hay cristianos hoy que ni siquiera saben dónde está el libro de Jonás. Ni siquiera saben dónde está el libro de Malaquías. Y a veces le dicen textos que son de Moisés, se lo adjudican a Pablo. Y a veces van a buscar dónde Cristo está. Entonces, el pastor no estará por allí. Cuando seamos probados y llevados ante gobernadores, no vas a tener ni teléfono ni nada. Ya usted va a perder los derechos en este país. A los cristianos nuevamente se le va a coartar su libertad. Así como a Jesús, cuando fue llevado ante Caifás y ante gobernadores. Vean, antes que Jesús lo mataran, fue llevado primero ante Caifás, ¿sí o no? Y delante de Anás. Así vamos a ser llevados nosotros. Y se nos van a coartar todos los derechos. Un teléfono ahí para llamar al pastor. No, usted no tiene derecho a teléfono. Usted tiene que decir por qué usted guarda lo que usted guarda. Ahora, si usted no tiene tiempo para estudiar la Biblia hoy, usted tiene problemas. Eso sí debiera preocuparnos. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Pero ¿qué es lo que está en la mente? Tiene que estar saturado de la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo te use, tiene que estar saturado de la palabra de Dios. Tiene que estar escuchando siempre la palabra eterna de tu Dios. Tiene que entrar por los ojos, por la mente, que esté saturada de lo que dice el Espíritu de profecía, lo que dice la Biblia. De modo que cuando ya entremos en la primera etapa de esta tribulación que estamos a punto de entrar en este mundo, quien va a hablar por tu boca va a ser el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo te va a usar Dios si tú no estudias la Biblia? No, entonces vamos a usar el teléfono, vamos a llamar al Evangelio Eterno, vamos a llamar a cualquiera de estos ministerios para que me saque de este problema, porque yo no sé, esa cita, hay una cita que dice por allá que no sé qué dice, y le adjudicamos a Moisés lo que dijo Samuel y tenemos una ensalada en nuestra cabeza. Eso le está pasando al pueblo de Dios. Ahora dice aquí que no te preocupes, el Señor va a utilizar en tu mente lo que Él desee. No te preocupes por hacer algún discurso. No te preocupes por hacer algún panfleto específico. Voy a llevarme este panfleto y este panfleto se lo voy a presentar al gobernador o a donde me lleve. No, ahí dice la Biblia que no lleves a eso. Ahí dice la Biblia, ni siquiera dice lleva tu Biblia. Aparece allí en la penumbra esto. La Biblia, la palabra de Dios debe estar ¿en dónde? En tu mente y en tú. Para que cuando el Espíritu de Dios te use con poder. Pero si tú no la tienes en tu mente y en tu corazón, mucho menos en tu carácter. Y cuando te lleven a ese sitio, ahí está el problema. El pueblo de Dios corre el peligro de rajarse, de ser marcado en la mano derecha. Allí, en ese momento, delante del gobernador. Yo le pregunto, cuando llevaron a Sadrán, Mesías y Abednego, ellos podían haberse negado. Bueno, señor Nabucodonosor, aquí estamos. Bueno, muchachos, ustedes no saben que yo les puedo volar la cabeza en unos minutos. Sí, yo sé. Ustedes no saben de que el fuego que yo tengo ahí fueron puestos 7 veces más. Ustedes van a desaparecer. Bueno, señor Nabucodonosor, no podemos llegar a un acuerdo. Pues yo no quiero perder mi trabajo. Yo creo en Dios. Dios es amor. Yo no creo que eso que está pasando ahorita sea. ¿Será que no podemos llegar a un acuerdo? Pues yo quiero ir a mi iglesia también. Bueno, ahí están los acuerdos. Y empieza el problemita del carácter. Y empieza el problemita de que ya usted es medias tintas. El propósito de Satanás de llevar al pueblo ante gobernadores, ¿ustedes saben cuál es? Que usted se raje. Que te presionen. Satanás va a presionar primero al pueblo de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque a él no le interesa que el pueblo llegue a la tribulación. A él no le interesa que el pueblo llegue a la tribulación y sea perseguido. ¿Ustedes sabían ustedes eso? Que el propósito de Satanás es perseguir al pueblo de Dios, aunque está en la profecía. Usted dirá, pero está en la profecía y dice que el propósito de Satanás es perseguirlo. No, el propósito principal no es perseguirlo. Oigan, el propósito es que el pueblo se raje. ¿Y para qué se raje? Para decirle al Señor, tú no puedes venir por ahora, aquí no hay nadie que tú tengas que venir a buscar. Así que déjame 6,000 años más para seguir matando y haciendo en este mundo lo que a mí me dé la gana. ¿Están conmigo? ¿Con qué propósito el enemigo va a llevar al pueblo ante gobernadores? Para hacer lo que se retracte. Por eso que entonces Misael, Azarías, Abednego también, los 3 pues, fueron llevados ante el gobernador y como no pudieron convencerlos, porque los muchachos se mantuvieron firmes, eso trajo una consecuencia entonces. ¿Cuál fue la consecuencia? Un decreto,
un horno y que ellos fueron echados al horno. ¿Qué es lo que va a traer entonces un decreto de muerte en esta nación y en el mundo entero? Lo decimos claramente porque esa es la verdad presente. Es que el pueblo de Dios se va a negar. El grupito que va a quedar se va a negar porque va a tener a Jesús en su corazón. Va a tener los mandamientos en su corazón y le va a decir no al mundo. Y eso va a traer la ira mundial, la ira de las naciones en Apocalipsis 17. ¿Están conmigo estudiando, hermanos? Entonces, quiero que el pueblo de Dios que me escucha desde lejos y desde cerca, el problema del pueblo de Dios es que va a ser probado en el carácter, va a ser llevado delante de gobernadores, porque el plan de Satanás no es llevarlos a la hoguera y llevarlos a un decreto de muerte, porque él sabe que en ese decreto de muerte el Señor va a actuar. Y el Señor va a actuar, va a venir, lo va a venir a buscar y él va a quedar 1000 años de vacaciones en este mundo. ¿Para después ser qué? Adiós. El propósito de Satanás al probar a su pueblo es hacerlo caer en el pecado y que se devuelvan y que todos se rajen. Gracias a Dios que la profecía dice que no va a ser así. ¿Verdad que sí? Siempre va a ser un pueblo pequeño que va a pasar la prueba. Ahora dice aquí, versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Yo le pregunto, ¿cómo puede el Espíritu Santo usarte cuando estás aferrado al pecado? ¿Se dan cuenta que el pueblo va a estar ungido, sí o no, por el Espíritu Santo cuando se ha llevado ante reyes? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación ahorita? ¿Ver lo que pasa en el mundo o consagrarte a Dios? ¿Tener conexión con el Espíritu Santo, sí o no? Pero ¿cómo va el Espíritu Santo a trabajar en mí cuando odio a mi propio hermano en la iglesia? Cuando le tengo rivalidad porque el hermano predica y yo no predico. Cuando no le hablo, hay iglesias que no se hablan la una con la otra. Les pregunto al pueblo de Dios, no solamente al pueblo adventista, al pueblo mundial. ¿Eso es cristianismo? Aquí dice que para que Dios me pueda usar delante de un gobernador, para que me pueda usar delante de los reyes de la tierra, dice que tengo que tener contacto con el Espíritu Santo para que pueda usar mis labios, para que pueda usar mi mente, mi razonamiento. ¿Cómo me va a usar delante de un rey cuando yo todavía ando en cosas raras en mi vida personal y en mi vida cristiana? Aquí está diciendo que Él va a hablar por mi boca. Si va a hablar por mi boca, quiere decir que ese grupo que está a punto de entrar en la tribulación, que va a ser llevado delante de los reyes y los gobernadores, son gente consagrada, gente que está buscando la profecía, gente que se está arrodillando a buscar, gente que tiene un contacto directo con el Espíritu Santo. Que va a hablar, el Espíritu Santo va a hablar por su boca, pero para que Dios hable por tu boca, tiene que estar en tu corazón. Para que Dios hable por tu boca, Dios tiene que estar en tu mente. Y para que Dios hable por tu boca, mi hermano, ¿conoces tú este libro? Hazte esa pregunta esta semana. ¿Cuántas horas duras tú en otras cosas y no en la Biblia? ¿Cuántas horas duras tú en oración? ¿Cuánto tiempo duras tú para estudiar de verdad la Biblia? No un simple... Si usted en la semana está más en sus cosas personales, más en su trabajo, que aunque son cosas buenas, necesariamente es que buscar el trabajo y buscar el dinero, sí. Si usted usa más de su tiempo para estas cosas, y me preocupan más los cristianos que están en estas naciones desarrolladas. En estas naciones desarrolladas hay menos desarrollo espiritual. Mire, yo he predicado en varias naciones. Conseguí un hermano en México, otro también en Guatemala y otros más. Hombres y mujeres con poca preparación académica, sí es verdad. Pero en una oportunidad le revisé una Biblia a uno de ellos que me la prestó para predicar. Y cuando terminé de predicar le dije al hermano, me quito el sombrero con usted, con su Biblia. ¿Por qué? Esa Biblia estaba marcada por todas partes. Se ve que el que la tiene, la estudia. Me mostró su conflicto de los siglos. Lo había leído muchas veces. Marcado por todas partes, tenía citas. Y una hermana me mostró también un camino a Cristo que tenía y lo tenía marcado por todas partes, que el libro se abría sola. Yo creo que la hermana le daba un decreto a ese libro allí sentado en esa banca y se abría solo. Estaba maestrado ese libro. Porque muchos piensan, no, para predicar tiene que ser teólogo. Ustedes que estudiaron teología, no, hermanos.
Aquí dice que no son las persecuciones venideras. Aquí no dice que son los pastores que van a terminar esta obra. Aquí está diciendo que todos seremos llevados ante gobernadores. Pero a veces pensamos, no, la obra la tiene que terminar el pastor de esta iglesia, el pastor Gerena. Él es el cargado, él es el profesional. Aquí dice que todos seremos llevados. A menos que tú te quieras rajar y te quieras quedar con el enemigo en este mundo. Y es decisión personal. Estos hermanos que le dije, en estos campos que estuve hace mucho tiempo atrás predicando, el hermano citaba las escrituras increíblemente. Conocí un hermano ciego, laico, predicaba. Inclusive allá en Colombia, el pastor, conocí uno parecido también. No veía. Y le pregunté, hermano, ¿y cómo conoces tú las citas? ¿Dónde están? Y a veces en medio de conversaciones yo le citaba algún texto y me decía, eso está en Mateo tal, versículo tal. ¡Wow! Hermano, y yo le citaba algunas citas de Pablo por allá y hermano me dice, eso está en 1 Corintios tal, versículo tal. Entonces yo le pregunté, hermano, ¿usted qué no ve? Digo, o no veo ahorita, pero en mi juventud sí veía, además hace mucho tiempo sí veía, y entonces me empapé de las escrituras. Ahora que pierdo la vista, ok, perdí la vista, pero la Biblia está ¿en dónde? Fue conmigo a la cárcel y le dije, yo no voy a predicar, va a predicar el hermano. Ahí lo solté. Mira, hermano, ese agarró esa cárcel, la metió, la tiró hacia el cielo y la tiró para abajo también. Con el evangelio de Cristo con poder. Citaba la Biblia, decía dónde estaba el pasaje, lo que decía lo aplicaba correctamente y no veía. Y nunca pasó por Andrews. Y nunca pasó por ninguna de estas empresas, pero en ninguna de estas universidades. ¿Qué te quiero decir? Que tú lo que necesitas es tiempo para estar con tu Señor. Tiempo para poner este libro en tu mente. Porque en la vuelta de la esquina vamos a ser llevados ante gobernadores. Si tú te quieres salvar, tienes que estar de parte del bien, usado por el Espíritu Santo. ¿Tienes tiempo para estudiar? ¿Tienes tiempo para apartar, para estudiar la profecía, para poner a Cristo en tu mente? Es la reflexión que le dejo a mis amigos cristianos, mis amigos adventistas y los que están aquí presentes también. Porque aquí dice que vamos a hablar. Es muy fácil decir, no, el Espíritu Santo hablará por nosotros. ¿Y qué tienes tú en tu mente? Cuando el Espíritu Santo venga a buscar algún archivo, alguna carpeta en la mente, voy a tocar aquí, me hicieron una pregunta. Aquel rey quiere saber algo sobre el sábado, sobre la profecía, por qué enseñamos una cosa y por qué enseñamos la otra. Y cuando el Espíritu Santo vaya a buscar una carpeta allí en la mente tuya, en ese disco duro que tienes en tu cerebro, no. Cuando el Espíritu Santo va a tocar ahí, lo que tienes es una película de Hollywood. Y el Espíritu Santo va a empezar a buscar en ese cráneo, voy a tocar aquí para que dé esa respuesta. Y cuando va a tocar, tiene ahí una música de Shakira. Y cuando vaya a tocar ahí tiene otra música. ¿Qué va a usarte el Espíritu Santo en tu mente cuando nunca sabe ni lo que dice la Biblia ni tampoco dónde está? ¿Están conmigo, mis hermanos? Y cuando le hablo a este país desarrollado, porque el desarrollo trae atraso. No, oye, yo tengo la Biblia, la tengo aquí. ¿Para qué me la voy a aprender si todo está aquí? Yo con un clic, ahí aparece todo. ¿Están conmigo, mis hermanos? Dice que el Espíritu hablará por la boca de ustedes y por mí. Y el tiempo es corto para poner la Biblia, para las Sagradas Escrituras en mi mente, en mi carácter, para que cuando seamos llevados como Sadrach, Mesach y Abednego, podamos pararnos con firmeza. Y ellos le dijeron, plenamente le predicaron la verdad presente para su época a Nabucodonosor. Se airó a él y fue llevado al horno de fuego. Bueno, nosotros vamos a ser llevados ante gobernadores, ante sátrapas de este mundo, a mostrar la verdad. ¿Y tú sabes quién se va a salvar? Nosotros. Y ellos van a tener la oportunidad si escuchan la voz de la verdad presente. Si no, no importa que estén en cualquier reino de este mundo, pasarán a la historia. Para siempre dejarán de existir. Ahora, aquí dice que seremos aborrecidos. Aquí dice que no soy yo los que habláis, versículo 20, sino el Espíritu que habla por vosotros. Ahora hay algo interesante. Dice el versículo 21. El hermano entregará a muerte al hermano. Esto que está aquí está hablando de cristianos que se van a rajar. No piense que usted que es el hermano que usted tiene en su casa, el impío. No, aquí son aquellos que cuando sean llevados ante gobernadores van a empezar a temblar. Ustedes conocen cuando agarran a uno de estos hombres que trabajan o mujeres, que trabajan con los narcotraficantes. Vean la psicología que le usan. Mira, dice esta nación u otras naciones poderosas.
ya tú estás preso. Te vamos a meter 1200 años. Cadena perpetua. Así que de aquí no te va a salvar nadie. Pero si tú colaboras con nosotros, te vamos a bajar la pena, pues. Te bajamos la pena, te ayudamos, algún beneficio, te declaras culpable y cuando una vez estás en la calle, y ellos lo cumplen, ¿sí o no? Bueno, mis hermanos, como dicen en mi país de manera criolla, se los voy a decir, porque así predico. Le dan un palo para que hable y 10 para que se calle. ¿Qué significa esto? Que el que es llevado a gobernadores y no está bien con Dios, va a decir, yo sé dónde están esos adventistas. Yo era una parte de ellos, pero yo no creo en ese domingo. Yo tengo miedo que me metan en esa cárcel. Yo tengo miedo de tantas cosas. Yo sé dónde ellos se reunían. Este texto no está hablando de hermanos carnales que están con nosotros en la calle. Esto dice aquí, hermanos que se rajarán. Adventistas que hoy, que cuando se le predica a Daniel, te odian. Ay, deja que venga ese momento para que usted vea que van a ser los primeros que van a decir dónde tú estás. Y esta cita está en el comentario bíblico adventista, el espíritu de profecía lo aplica exactamente. Que aquí dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y ahí lo aplica entonces a los hijos y a los padres también. Pero la primera parte del versículo, cuando habla de los hermanos, y lo dice Mateo 24, son adventistas nominales que se separarán, que no quieren nada con Dios, que están en la iglesia por estar, que ven la iglesia como un campo de fútbol, como un club social. Voy porque me siento bien ahí. Qué lindo tener a muchos amigos ahí, porque mucho trabajo por fuera, necesito a alguien con quien hablar. Qué bonito, está bien tener esa actitud, pero la iglesia va más allá. Y dice la profecía que muchos profesos adventistas entregarán a los otros adventistas. Ese es el hermano que está aquí. Ellos saben dónde se reúnen. Entonces, cuando estos hermanos sean llevados ante gobernadores por no estar santificados por la palabra de Dios, ellos son los primeros que entonces los gobernadores le van a decir, mira, tú tienes una sentencia, pero si tú quieres llegamos a un acuerdo, tú dices dónde están y te bajamos la pena. El mismo modus operandi que estamos viendo hoy. Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona empieza a hablar dónde están los carteles en tal sitio, empieza a decir y lo protege el gobierno, le bajan la pena y la fiesta sigue. Pues esto va nuevamente a pasar. Ahora, sí, lo mismo que sucede con estos carteles y con todo este montón de cosas va a pasar con el pueblo de Dios. Satanás sabe que entonces va a tomar una muestra de aquellos que están dentro, los va a probar y cuando los mete en el fuego, como no son cristianos genuinos, porque nunca quisieron estudiar Biblia, vinieron a la iglesia por venir, estudiaron la Biblia por estudiarla, pero nunca fueron santificados por ella, se bautizaron y pasaron por allí, pasaron por el bautismo, pero el bautismo no pasó por ellos. Y al no ser santificados por la palabra de Dios, en ese momento delante de gobernadores, ellos serán los activos agentes de Satanás para entregar al pueblo de Dios, donde seremos aborrecidos. Ahora, hermanos, estos son los aspectos de Daniel capítulo 3, donde nos estamos viendo que vamos a ser llevados ante gobernadores y que nosotros hoy, yo quiero hacerte la pregunta importante. El testimonio que tú vas a dar como remanente, no vas a tener apoyo de ninguna organización, de ninguna oficina, de ninguna asociación ni conferencia, de ningún tipo de ministerios. Usted va a estar sola y solo en esto. ¿Qué tienes en tu mente? Cuando seas llevado, ¿conoces bien la profecía? ¿O te da miedo que se predique de esto? ¿Conoces bien el espíritu de profecía? ¿Conoces bien la Biblia? ¿O simplemente al salir de aquí usted no toma su Biblia hasta la semana que viene, hasta que el pastor le predique? Eso está grave en el pueblo de Dios. Un pueblo que va a ser probado y llevado ante gobernadores para que hable de su fe. Esto es más importante que cualquier otra cosa, porque es lo que está en la vuelta de la esquina, según Mateo 24. Ahora, quiero ver que el amigo allá me ayude con unas citas del espíritu de profecía que la vamos a tener en la pantalla, para llegar al clima del tema y no alargarnos tanto. Veamos, hay otros aspectos de Daniel 3, pero como ustedes me van a tener mucho tiempo aquí, por ahora lo que vamos a seguir trabajando, después seguimos estudiando otros aspectos de Daniel relacionados con esto. Veamos estas citas que vamos a ver de lo que hemos visto del tema titulado 3 o 4 contra el mundo.
Vamos a ver si el amigo me tiene allí una de las citas que está en el PowerPoint y también las otras que te pasé por el correo. Vamos a ver si logramos ver algunas donde Dios, hablándole a su pueblo, le suplica. Vean, a veces dejamos de estudiar la Biblia. No hay tiempo de estudiar el espíritu de profecía. Si tú tienes que reestructurar tu trabajo, hágalo, hermano, por la salvación de tu alma. Si tienes que buscar otra cosa que hacer, póngase en oración. Pero vale mejor la pena en estos países desarrollados ganar el cielo estudiando las escrituras que perder el cielo por 4 reales. Vean a la siguiente cita. Muy pronto, la riqueza acumulada, la otra, la anterior. Gracias. Muy pronto, la riqueza acumulada, ¿qué dice? ¿No tendrá qué? ¿Tu ahorro va a servir de algo? ¿El oro que pueda guardar va a servir de algo? ¿Las casas que tiene va a servir de algo? ¿Saben que ni a los impíos les va a servir? Porque serán destruidas. Vean, muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue, esto está cerca, cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender. A mí me preocupa este país, porque en este país es difícil conseguir un adventista, un hermano que pueda producir su propio alimento con sus manos en la tierra. Todos dependemos de un Walmart, dependemos de un Costco, dependemos de esta cosa. El día que no podamos entrar a esos sitios, el hambre para el pueblo de Dios será acérrima en este tiempo, en este país. Ya eso lo probé yo en mi país, ¿saben? Ya yo probé lo que es el hambre cuando ya no puedes entrar a un sitio y cuando entres y no hay nada. Ya eso lo probé yo. Ya estoy un poco curado contra esto. Pues ese comunismo mundial que después lo estudiaremos aquí con la profecía, aquí dice, ok, pastor, gracias. Muy pronto la riqueza acumulada, mi querido amigo, ¿para qué usted trabaja a diario? A veces trabajamos a diario para partirnos y buscar, es que necesito, es verdad. Estamos en un mundo que nos tiene en una carrera de ratón. En una carrera de ratón. Recibo, pago y se me van los años. Recibo, pago. Así está este mundo, ¿sí o no? Así nos tiene el mundo, este mundo, Egipto. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto lo que tenga la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Muchos recursos no tendrán ¿qué? Ningún valor. Esto es de reflexionar. Sigue. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar a ¿quién? ¿En dónde debe estar enfocado el pueblo de Dios? ¿Para amonestar a quién? Al mundo. Más de la riqueza personal, sino amonestar al mundo. El enemigo dice, no. El amonestar al mundo es de otra gente. No te preocupes de eso. Eso es de pastores, de otra gente. Ocúpate de acumular porque vienen cosas terribles para este mundo. Acumula. ¿Sabían ustedes que ya más de la mitad de este estado, no voy a decir de quién nombre, pero usted lo conoce muy bien, hombre muy adinerado de este país? Más de la mitad de esto están comprando y comprando casas los impíos comprando porque ellos piensan, Babilonia le metió en la cabeza que ellos se van a adueñar de la tierra, que ellos son dueños de la tierra. Y el millonario dice, yo tengo que asegurar mi futuro y mientras más propiedades tenga, más propiedades tengo y más acumulo porque es un engaño satánico. Lo que no saben de la profecía que dice que cuando esto termine, el pueblo de Dios es el único que va a sobrevivir al fin. Los impíos serán destruidos. Ahora dice aquí que la riqueza acumulada va a servir de algo. ¿En dónde está tu mente entonces? ¿En la riqueza o en la palabra de Dios? Es el problema cuando seamos llevados ante gobernadores. ¿Dónde está mi mente? ¿Acumulando las riquezas o atesorando en mi mente, en mi vida, las promesas de Dios? Otra cita. Vean, esta es una cita que tengo en los últimos días. Veamos esta que está en Dios nos cuida. Vi a los santos. Cuando ella dice vi, es el Espíritu Santo que está hablando. Vi, fue en visión. Vi
a los santos a abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos. Es importante que desde ahora nosotros los adventistas estemos juntos, que nos conozcamos, que tengamos grupos de oración, grupos de venir a la iglesia, grupos de consagración, porque es en grupos. Importante cuando venga esto que está en la vuelta de la esquina. Dice, juntarse en grupos para vivir en los lugares apartados. Los ángeles les proveerán de comida y agua. Qué bueno con esto. No es lo que tú tienes acumulado. Cuando venga el momento difícil, hay personas que no van a poder salir de aquí. Claro que no. Pero no tengas preocupación en eso, porque acuérdate que Dios, donde te deje, ahí vas a dar testimonio. La vida de nosotros toda está contada por la mano de Dios. ¿No dice en Mateo 10:30 que hasta nuestros cabellos están qué? Si usted puede irse a otro sitio porque ya tiene la oportunidad de tener tierras en otros, hágalo, está bien. Pero hay personas que lamentablemente por el contexto donde están, su vida, su personalidad, etcétera, quizás no puedan salir de aquí. Ok, pero recuerda que hasta tus cabellos están contados, o sea que en el sitio donde va a estar el Espíritu Santo te va a guiar. Eso nos debe dar a nosotros ¿qué? Tranquilidad. Porque esta guerra, ¿quién la va a dirigir? ¿Quién es el que va al frente? El que no se equivoca. ¿Estamos claros? Pero dice aquí, los ángeles van a proveer de comida y agua, mientras que los impíos sufrirán hambre y sed. Vean, cuando los impíos empiecen a perseguir al pueblo de Dios antes de terminar el tiempo de gracia, plenamente los juicios que van a caer, ellos piensan que ellos van a estar tranquilos. La Biblia dice que los que van a tener sed y los que van a tener problemas con comida van a ser ellos. Vean, en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Ya he visto muchos de ellos actuar en mi vida, ángeles reales. Sigue diciendo, pero no habrá seguridad para el transgresor. ¿Quién es el que va a tener o va a estar en inseguridad? ¿Usted que guarda los mandamientos o el transgresor? Qué maravilla lo que estamos estudiando. Qué Dios de amor tenemos nosotros, ¿verdad que sí? Para el transgresor, para el que guarde su domingo, para el que no quiera nada con Dios, amigo, usted está con el perdedor. No se garantiza que a usted le vaya a ir bien. No se garantiza que usted va a ser feliz. Te estás colocando contra el Dios eterno. Sigue allí. Los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos ¿qué? Los ángeles guardianes se van a apartar de los impíos. Los ángeles guardianes no van, de muchos de los impíos que Dios les puso su ángel guardián, los va a retirar. Porque ya ellos están faltando el respeto a Dios. Están abandonando su ley y Dios les va a quitar los ángeles. Veamos el cuadro que estamos a punto de entrar. Por eso es que lo más importante, a veces yo veo por ahí adventistas buscando cuál será la fecha y a veces en YouTube, amigos, dejemos eso. El énfasis de la profecía no es fechas. El énfasis de la profecía es preparación. El énfasis de la profecía no es buscar fecha que será mañana, que el 2022, que el 2023. Olvídese de la fecha. Las fechas las tiene Dios colocadas. Dios es el que sabe todo. Nosotros, el énfasis de Mateo, lo que estamos estudiando es preparación espiritual, física y mental. Ahora, vamos a la otra cita. Creo que tienes una allí y pásame la otra en PowerPoint solamente para ver unas 3 citas para terminar por ahora. Hay mucho material que tratar con esto, mis hermanos, pero estamos viendo la Biblia, el testimonio de Jesús, la Biblia y el espíritu de profecía, para ver la luz plena y el cuadro pleno de lo que nos toca a nosotros hacer en los últimos días. Vean esto. La mente de estos muchachos. La mente debe ser ¿qué? Entrenada. Si la puede poner un poco más grande, si le das clic allí, se pone un poco más grande y se puede ver mucho mejor a los hermanos. ¿Ok? La mente debe ser entrenada por medio de las pruebas diarias. Ahora, no es solamente estudiar la Biblia, vean esto, y atesorar versículos en mi mente. ¿Cuáles son las pruebas que tú todavía no has pasado? Miren, la mente debe ser entrenada. Hay un punto aquí que lo puedes dar en la parte de abajo y se puede abrir mejor. Exactamente, por ahí, ese mismo. Muchas gracias. Ahí estamos, muy bien, gracias.
La mente debe ser entrenada por medio de pruebas diarias para que adquiera hábitos de fidelidad, como vimos esta mañana. La fidelidad es un hábito. Por eso es que cuando llamaron a los 3 fieles hebreos, no es necesario que hablemos de eso. Ellos estaban acostumbrados a serle fiel a Dios, ¿sí o no? No estaban temblando, ay, me van a probar, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi trabajo, con mi carro? ¿No? ¿Qué va a decir fulanita? ¿Qué va a decir el novio? ¿Qué va a decir? ¿O qué va a decir el que esté alrededor de estos, que estaban alrededor de esos muchachos, que pudieron haber sido muchos, etcétera? Vean el carácter de esos muchachos. Tranquilo. No es necesario que hablemos del punto. No es necesario, le dijeron. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Nos va a librar de tu mano. Y si no nos libra, ¿y qué tranquilidad de estos muchachos? Bueno, esa tranquilidad se tiene en una mente entrenada. Una mente que le ha dicho a Satanás muchas veces que no. Y como le ha dicho a Satanás muchas veces que no, para ellos es normal. Pero el que está acostumbrado a decirle a Satanás que sí, cuando el enemigo le ponga ese caramelito pequeñito, va a empezar la tembladera. La Biblia sigue así diciendo: para que comprenda los derechos del bien y deber por encima de la inclinación y el placer. Las mentes entrenadas están en esta forma no vacilan entre el bien y el mal. Tenemos que entrenar nuestra mente, ¿sí o no? Para que no vacile entre el bien y el mal. Como el bejuco tiembla en el viento, pero en cuanto a una situación se presenta entre ellos, disciernen inmediatamente que hay un principio en juego e instintivamente eligen el bien sin debatir largamente. ¿Qué? Sin debatir largamente el asunto. Sigue diciendo, son leales porque han adquirido conscientemente hábitos de fidelidad. Quiero dejar esto en la mente de los muchachos que están aquí, de los hermanos. La fidelidad no es una palabra. La fidelidad a Dios es un hábito. ¿Estás habituado a ser fiel? Si estás habituado a ser fiel, cuando venga la prueba grande, usted la va a pasar. Pero si apenas una pequeña inyección y te pellizcaron y saliste corriendo por perder cualquier cosa que está a tu alrededor, eso indica que no estás acostumbrado a ser fiel. Y es donde debemos reflexionar como adventistas del séptimo día y como hermanos que vivimos en los tiempos finales. Seguimos la otra cita. Vean por qué estos muchachos hicieron lo que hicieron. Vean José en Egipto. Dice que las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes. Cuando José estaba en Egipto, había vicios por todas partes. Vean como pero él permaneció como quien no veía ni qué, ni oía. El vicio pasaba por todas partes, ni le afectaba, porque ya él tenía un carácter hecho por Dios, con comunión con Dios. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Sigue diciendo, si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación, pero no se avergonzó de la religión de sus padres. José llevó la religión de sus padres a Egipto, ¿sí o no? Mostró la religión de sus padres. Enséñale a sus hijos que el día que usted no esté, no se avergüence de lo que usted le enseñó. Hay hijos hoy que se avergüenzan de andar con los padres. Ay, estoy con este viejito o con esta viejita anticuada. ¿Qué dirán mis amistades? Hay hijos que le dan pena, le da vergüenza andar con los padres. Así está este mundo de perversión. Pues Egipto, él estaba solo, pero su mente llevó la religión de sus padres, llevó la palabra de Dios, y eso fue lo que hizo que José se mantuviera firme en la religión de Dios. Si usted no le sembra eso a sus hijos, cuando ellos se vayan a cualquier sitio, ellos allá vivirán en Egipto y se perderán. El culpable de que los hijos se hayan perdido prácticamente y que hayan sembrado cosas terribles, que fueron los hijos de Lot, fue el mismo Lot. En otro momento se lo mostraré. El gran culpable de que se haya perdido prácticamente, o parte de la culpabilidad, por así decirlo, porque la salvación es individual, eso es cierto, pero que se haya perdido la mujer de Lot, fue por culpa de la vacilación de Lot. Claro,
Dios no le adjudica a él, es total la culpabilidad, porque ella tenía que ver también tomado decisiones. Pero la vacilación de Lot la empujó a ella también a estar mirando hacia atrás cuando corría saliendo de Sodoma, y perdió la vida eterna saliendo de Sodoma. Porque aunque salía de Sodoma e iba corriendo, su corazón estaba en Sodoma, sus casas estaban en Sodoma. Dice la Biblia entonces, el deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirlo a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación. Vean, ya esto lo hemos leído. No se avergonzó de la religión de sus padres. No hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. José escondía que adoraba a Jehová. Pero a mí me preocupa el problema del pueblo de Dios hoy. ¿Quién de tu familia sabe que tú eres adventista? ¿Quién de los que trabajan contigo saben de que tú guardas el sábado? El pueblo de Dios se esconde. Le da pena que le digan que guarde el sábado. Le da vergüenza que ande con una Biblia. Por eso que el pueblo va a ser reducido, pequeño. La pequeña manada será literal la que entrará. Vergüenza a veces. Y estoy trabajando. ¿Y dónde vas tú el sábado? Es que estoy libre. Estoy libre. Y en la universidad, como el temor al bullying, como está de moda el ateísmo, está de moda adorar al diablo de mil formas. Y entonces, tú tienes esa edad y no te has casado. El molde del mundo te lo presentan y entonces a ti te da temor. José no era así. José planteaba claramente, le gustara o al quien no le gustara, de que él adoraba al Dios vivo. Ese es el pueblo que Dios está esperando que se levante y se prepare para enfrentar la crisis final. Sigue diciendo aquí, no hizo ningún esfuerzo para esconder. La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente y por fin lo ascendió a mayordomo con dominio completo sobre todas las posesiones. Vean que el carácter de José, el carácter de los 3 fieles hebreos y el carácter de Daniel, ¿se parecen o no? Pues ese carácter del Antiguo Testamento es el que Dios quiere en los tiempos finales. El que aparece en Apocalipsis. Por eso que los héroes de nosotros no son Spider-Man. Los fieles los héroes de nosotros que le enseñan a los niños, Hollywood, ese montón de... Cada día salen más muñecos y muñecos, enseñándole a los niños homosexualismo, enseñándole a los niños violación a los mandamientos de Dios. Enseñémosle a los niños nuestros héroes, que son los reales, José, Daniel, Moisés. Esos son los héroes que ellos deben de saber. Pero a veces ni nosotros los conocemos. ¿Qué les parece? Otra cita, vamos a ver 2 más y cortamos porque es mucho material, pero no me gusta alargarme mucho. Importantes son las lecciones que debemos aprender de los experimentados por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación. Oiga, ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. ¿En manos de quién vamos a caer? En aquellos que nos dicen fanáticos, pero aquí dice que realmente quiénes son los que van a ser fanáticos religiosos. Ellos. ¿Por qué tienen que perseguirme si yo quiero guardar el sábado? Deja mi libertad tranquila. ¿Por qué tiene que coartar mi conciencia? ¿Quién es el que está detrás de todo este movimiento? Ya sabemos que es Satanás, el dragón. Dice, la ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado, el 4º mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Está esto apoyado a lo que hemos explicado esta mañana con pura Biblia. Ahora estoy yendo al espíritu de profecía para ampliar la idea, para apoyarla. Pero está en la Biblia lo que hemos leído esta mañana y en la parte de esta tarde. Ahora estamos viendo que el espíritu de profecía amplía la idea. La otra cita. Vanas fueron las amenazas del rey. Eran vanas las amenazas. Vean, no podían desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte. ¿De dónde habían aprendido estos 3 muchachos? De sus padres. Yo no sé si tus hijos saben que violar un sábado, no importa los títulos, están desagradando a Dios.
Yo no sé si tus hijos saben que aunque pertenezcan a un libro de la iglesia, cualquiera que sea, si aún están violando los mandamientos hoy en el presente, están haciendo un carácter para ser marcado por la bestia. Porque el problema no es violar el sábado, el problema es que estás haciendo un carácter facilito, un carácter que le dice: Señor, tu reino no me interesa por ahora, porque me interesa es acumular dinero, riquezas, títulos. Están haciendo un carácter desobediente, que cuando venga la prueba final no piensen ustedes que el que desobedece el sábado hoy lo va a obedecer después. No, mamá, papá, yo ahorita tengo problemas con el sábado, pero eso vendrá cuando venga ese momento que yo vea en la televisión, que vea los problemas mundiales que se van a presentar con esta ley. Entonces yo me enderezo. Si usted hoy en su carácter no obedece a Dios, en ese tiempo final usted no obedecerá, ni sus hijos tampoco. La fidelidad es un carácter hecho con Jesús a diario, venciendo las pruebas. Y hoy el pueblo de Dios sigue total pero rotundamente engañado. No, ahorita no lo hago, pero lo haré después. Trampa satánica. Hoy estoy en desobediencia porque mira, es que si no pago, mamá, si no, papá, es que si no consigo. Si usted se está preparando, esa no es la manera de prepararse para los tiempos finales. Prepararse para los tiempos finales es cerrar esas puertas de Satanás y decirle: no, se te va a ir a Satanás. Pero tú no tienes que temerle la ira de Satanás, tú tienes que temerle a la ira de Dios. Es lo que dice el tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, palabras del tercer ángel es la amenaza, pero no de Satanás, es la amenaza de Dios a los seres humanos. Si alguno adora a la bestia, si alguno, está hablándole al mundo entero, y a su imagen, beberá de las plagas de la ira de Dios, dice allí. No le temas a la ira de Satanás, témele a la ira de Dios. A ese que tienes que temerle. Entonces, yo no sé si usted le está enseñando a sus hijos a ser obedientes por la fe. Si sus hijos, su familia está bautizada, simplemente bautizada, anotada en un libro celestial, un libro terrenal, téngale cuidado, porque puede usted ser borrado del libro celestial y siguiendo anotado aquí. Lo más importante no será anotado en este libro. Este libro a mí no me interesa. El libro de un recinto como este, porque la Biblia me dice en Hechos que Dios no habita en templos hechos por los hombres. No se preocupe si usted está anotado en una iglesia, en una conferencia. Aproveche de preocuparse de que su nombre esté anotado en el libro de la. Y el Apocalipsis me dice que prepárate que nadie tome tu corona para que no sea borrado tu nombre. Puede ser borrado tu nombre del libro de la vida. ¿Y cómo va a ser borrado tu nombre del libro de la vida? Cuando sea probado el pueblo de Dios por su fidelidad, que brote de su corazón no Cristo, sino la ley de los hombres. Eso va a mostrar que usted no está en el libro de la vida. Está anotado en los libros de la iglesia. Entonces no es un mero bautismo nada más. Ya está listo, ya se bautizó, ya está listo, ya estoy bautizada, ya estoy en la iglesia. Estoy anotado en el libro de la vida, estoy siendo fiel. Los fieles son los que van a seguir en los libros celestiales. Los infieles van a ser sacados en el juicio que estamos ahorita en el cielo. Entonces, de la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia, dígale esto a sus hijos, que si lo que está estudiando, donde está trabajando, donde está, no le aprovecha para guardar los mandamientos de Dios, tiene que tomar una decisión y ahora. Porque si hace un carácter plenamente desobediente a Dios, no entrará al cielo. Y en el momento final va a decidir por Satanás y no por Cristo. Esto es grave y esto es necesario que se lo enseñemos a cada uno de los hijos. Dice, entonces repito esta última parte, esta última cita que vamos a usar, hay muchas más, pero por ahora está bien, así que estudiemos. De la historia de sus padres habrían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte. Y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda, ¿qué? La prosperidad verdadera, ¿cuál es? Dice allí, obedecer los mandamientos de Dios. La prosperidad verdadera es estar con Cristo. La prosperidad verdadera no apartarme, violar el sábado porque necesito más dinero para acumular, para crear riqueza, para crear el futuro. Un futuro sin Jesús no existe. El futuro para este mundo es del reino de Dios. Lo que le espera a este mundo es dos noticias, una positiva y una mala. Una positiva y una negativa. ¿Por cuál empezamos? Para terminar. Voy a empezar por la positiva. La buena noticia es que el reino de Dios se acerca. La buena noticia es que ya el mundo
de sufrimiento y de llanto va a pasar. Y al pueblo de Dios le espera mansiones eternas donde vivirás eternamente con el Dios eterno. Y después serás trasladado a la tierra donde vas a tener buenas casas, donde aquí vas a vivir para siempre conociendo más de Dios, donde no va a haber más llanto, ni cementerio, ni pandemias, ni llanto, ni clamor. Qué bueno, y vas a ser tú mismo. Dios no quiere. La gente piensa que vamos a vivir en el cielo y en la tierra envueltos unos fantasmas. Dios no quiere fantasmas ni en el cielo ni en la tierra, te quiere a ti, te quiere resucitar a ti. Eso que enseña la inmortalidad del alma y que un fantasma se va al cielo, no crea eso, eso es espiritismo, amigo. La Biblia me habla de resurrección y Dios quiere resucitar a los muertos para darle vida eterna, un cuerpo inmortal, sin necesidad de puyaderas, vacunas, de lo que sea. Esa palabra hoy como que está prohibida, pero es que decirla. Dios no necesita eso en el nuevo mundo, en la nueva tierra. Esa es la parte positiva del evangelio de Cristo para ti. Pero hay una parte negativa, de que si no buscas el verdadero evangelio que está aquí, el evangelio que habla de que Cristo te ama y que Cristo tiene su ley eterna, y no eres fiel a los mandamientos de Dios y haces un carácter hoy estudiando más este libro, más de Dios, más de su palabra, así tenga que reestructurar tu vida, es preferible perder un trabajo hoy, un cheque hoy, reestructurando tu vida y no pierdas la vida eterna. La parte negativa del cristianismo o del evangelio que estamos estudiando es que todos los impíos serán barridos de la tierra. No quedará ningún sobreviviente que desobedezca los mandamientos de Dios. No es porque sea un Dios malévolo que ya Dios quiere ponerle fin a este mundo de pecado. Satanás necesita ser llevado preso, condenado a cadena perpetua, muerte eterna, y él y sus ángeles y sus seguidores, para que se acabe el problema. El Señor necesita ya extirpar el cáncer del pecado, donde Dios sufre ver a sus hijos sufriendo, ¿saben? El que más ha sufrido en este mundo es el Padre Eterno. Desde el cielo ver personas sufriendo y queriendo hacer por ellas mil cosas, pero no puede hacer a veces hacer mucho, porque el ser humano tiene libertad, libre albedrío. Dios le manda a un profeta, le manda a alguien, la persona no quiere. Dios sufre viendo a sus criaturas siendo destruidas por Satanás. ¿Quién es el que inventa terremotos? Satanás es el que mueve las placas tectónicas. ¿Quién es el que inventa todo este montón de laboratorios mundiales y que inspira al hombre a hacer laboratorios para hacer daño al hombre? ¿Quién es el que lo hace? Satanás. Él es el que está moviendo la tierra, el que está movilizando por una parte todo este montón de conflagraciones terribles que estamos viendo en el mundo, y por otra parte leyes dominicales. Satanás es el que está detrás de todo eso. Entonces, ¿sabe qué hace él? Le echa las culpas a Dios. Demasiado amoroso es Dios, que todavía te está siguiendo, te manda la Biblia, te manda un video, te manda muchas cosas porque nos ama. Pero ya Dios está harto de pecado, ya está a punto de terminar la guerra entre Cristo y Satanás. Satanás va a ser apresado por 1000 años para ser destruido. Y Dios necesita ya parar tanta mortandad en este mundo para llevar a su pueblo a la eternidad. Entonces la parte positiva es que nos espera un gran reino. Pero la parte negativa, mi amigo, que si te aferras al papado, que si te aferras al domingo, si te aferras a tus títulos, si te aferras a lo que este mundo te pinta, con tus títulos, con tu color de piel, con tus billetes, te perderás para siempre. Eso es lo positivo del evangelio, pero también está la parte negativa que te dice claramente y te advierte que es lo que vendrá pronto. ¿Cuántos desean decirle, Señor, yo quiero ser entonces que esta segunda parte, como Sadrac, Mesach y Abednego, que hoy he visto que entonces es el carácter de estos hombres? Quiero ser como ellos. Ellos tenían el Espíritu Santo. Desde ahora quiero llegar a mi casa. Le dejo estas preguntas. Desde ahora quiero llegar a mi casa y decir, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Cómo está mi trabajo? Me está quitando demasiado tiempo para estudiar. ¿Será que en la semana estoy estudiando? ¿Será que estoy ocupado en acumular más riquezas? ¿Será que hay algo en mi propia vida que me está entorpeciendo apartar tiempo para orar? ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida personal que a veces ni toco la Biblia? ¿Qué es lo que está haciendo que estoy tan tibio, que no escucho un sermón, me medio emociono, qué bien, qué buen sermón, después me voy servidor al sermón? Desde ahora, tome decisiones en su propia vida, desde ahora que llegue a su casa. Dígale, Señor, yo necesito ya reestructurar mi vida, yo necesito ya. El enemigo te va a tentar, te va a decir, pero tú vas a dejar esto, aquí plata, y aquí dinero, y aquí esto no lo puedes hacer tú. Además, olvídate de eso por ahora, eso va a tardar, eso no es todavía. ¿Sabían ustedes que Satanás está haciendo eso? Mi Señor tarda en venir. ¿Recuerdan esa parábola de Jesús?
El Señor sabía que eso iba a pasar en los tiempos finales. Mi Señor tarda en venir. Por ahí un hermano me dijo, esas profecías se van a cumplir, pero eso no es por ahora. Eso va a tardar mucho más. Es porque su mente choca contra su planificación personal y dice, no, pero eso es verdad, eso se va a cumplir, pero eso no es por ahora. Sigue como tú estás. Sí te preocupaste un poco ese sermón que te dieron allí, pero sigue tranquilo. ¿Sabe que cuando tú sales de aquí, la Biblia dice que el primero que quiere borrar la semilla del evangelio, según Mateo 13, es Satanás, para que caiga en tierra, ¿qué? En el camino. Para que cuando salgas de aquí, la semilla que hoy se predicó esta mañana y esta tarde, para que los adventistas, los hermanos tomen decisiones, que estamos a punto de entrar en la crisis final, el enemigo cuando tú sales de aquí, en tu carro, en tu casa, ¿sabes lo que va a hacer? Lo que has escuchado hasta ahora, quiere que caiga que no caiga en tierra fértil, sino que caiga sobre el camino. Y va a venir las aves. ¿Ustedes qué representan las aves en la Biblia? Los ángeles caídos. Esas aves que Jesús dice allí, que vienen las aves y se llevaron la semilla, son los ángeles caídos. Sales de aquí y el enemigo va a hacer lo que sea, una llamada, lo que sea, una preocupación, y va a hacer que esto que tú escuchaste, que te preocupó esta mañana y esta tarde, que Dios quiere que tomes decisiones, lo borre. Le oro a Dios que este mensaje esta mañana, a los hermanos que nos escuchen, los que están presentes, no haya caído en nada, en el camino, ni entre de espinos, ni haya caído en pedregales, que haya caído en buena tierra. Porque, hermanos, estas dos, o especialmente esto que hemos estudiado esta mañana y esta tarde, esta historia de estos tres fieles hebreos se cumplirá así como aparece en Daniel. Daniel 3 no es una historia, es una profecía. Ojalá que seamos esos tres, porque habían miles de judíos allí arrodillados ante la estatua, como van a haber miles de adventistas en los tiempos finales arrodillados ante la ley dominical. Miles de adventistas en el mundo que van a ser usados para perseguir al pueblo de Dios. Y solamente un pequeño residuo es el que va a quedar, pero Dios se va a glorificar con ese pueblo. ¿Cuántos quieren estar en ese pequeño grupo? Que la paz del Señor pueda estar con ustedes en esta tarde. Que podamos reflexionar lo que hemos visto, y vuelvo a mente y repito, que no haya caído en tierra infértil, o mejor dicho, en el camino, que haya caído en tierra, que usted vaya a su casa y diga, yo tengo que conocer más de este libro. Necesito ya meterme más en el libro, porque yo voy a amonestar delante de reyes, yo solo, y también dígale a sus hijos también, que el momento que vivimos no es un futuro lejano, que construye dinero y construye. No, mis hermanos, que los que vayan a estudiar, maravilloso que sea, sirva para amonestar al mundo. Si no sirve para amonestar al mundo, usted no está sembrando, ni sus hijos están sembrando para el reino, sino para este mundo. Que la paz de Cristo pueda morar con cada uno de ustedes. No sé si vamos a cantar algo, pastor. Vamos a pedir para cantar algo final y terminamos con una oración para pedirle al Señor que esos tres jóvenes enfrentados a un mundo, ahora sean cuatro con el Señor enfrentados a un mundo y podamos obtener la victoria en Cristo Jesús. Hermana. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos, para siempre con el Salvador. Todos, al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey.
conserven paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una ley. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, redil habrá y solo una vez. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos. ¿A dónde? Vamos a ser reunidos. Seremos que y solo una grey. Seremos reunidos a los pies del Salvador, ¿sí o no? Qué maravillosos salir de este planeta y 7 días al mar de cristal. Pero primero vamos a ser probados para que nuestro carácter sea firme, como estos 3 muchachos. Recuerden, lo que está a punto de enfrentar al pueblo de Dios está en Daniel 3. Y después que pasemos por esa prueba, ahora se abre la eternidad para nosotros. ¿Vale la pena pasar por esta prueba? ¿Vale la pena salir airosos de esta prueba que le enfrenta al pueblo de Dios? Sí. ¿Vale la pena entonces apartar tiempo para estudiar la Biblia? A estudiar la escuela sabática, a estudiar el espíritu de profecía, en la mañana, en la tarde, con la familia, con los hijos. ¿Vale la pena? Forma parte de la preparación, forma parte de amonestar por estos medios al mundo entero de la verdad presente. ¿Vale la pena en la eternidad reunirnos con Jesús? Desde ahora entonces, reestructure su vida. Si algo te está quitando el tiempo para estudiar la Biblia, quita eso. Eso es lo que quiso decir Jesús. Si hay algo que con tu mano estás haciendo, córtala. Pero tengo que aclarar ahora eso porque el pueblo de Dios ha perdido el discernimiento. Hay un pastor, voy a venir mucho para acá. Aún estáis sin entendimiento, dijo Jesús. Todo lo que haces con tu mano te aparta del reino de Dios. Quita eso. Está hablando de manera metafórica Jesús. Tengo que venir sin un ojo, pastor. No está hablando de literalidad allí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está entrando por aquí que te aparta de Jesús? El pueblo de Dios está a punto de entrar en esa última tribulación y anda viendo pajaritos, predicadores falsos en internet y metiendo basura en su mente. Cuidado con lo que metes en tu mente. Necesitas este libro, el espíritu de profecía y el amor del Calvario en tu corazón para que cuando pasemos por esa prueba, entonces andaremos como por la eternidad. Nos podamos conseguir con nuestros amados, ¿cierto? Que van a resucitar antes que Jesús venga. Los que guardaron los mandamientos de Dios van a resucitar en la resurrección especial y van a alcanzarnos en los sitios donde vamos a estar huyendo. Vamos a ponernos de rodillas para orar y así despedirnos de este lugar con la convicción de que debemos prepararnos para el final. Padre eterno, qué maravilloso que estos 3 jóvenes que enfrentaron esto, quizás no sabían, Señor, que iban a pertenecer al canon de la Biblia. Quizás no lo sabían. Ellos no estaban buscando farándula, estaban buscando que lo promovieran en el mundo. Ellos simplemente te amaban. Y dijeron, ni la cabeza vamos
a inclinar delante de sus dioses, porque creemos en el Dios vivo. Nosotros tampoco queremos ni siquiera inclinar nuestra vista ni nuestros ojos al Dios de Nabucodonosor, al Dios de este mundo. Pero ayúdanos a permanecer firmes, que esto no dependa de nuestros esfuerzos, sino que dependa de tu gracia actuando en nuestro corazón. Ayuda a tu pueblo, Señor, que cree que va a entrar al cielo sin estudiar la Biblia, que cree que va a pasar por este tiempo de tribulación sin conocer tu palabra, sin tener un contacto espiritual, que cree, Señor, que solamente con venir a la iglesia y no se reúne con sus hijos, no hace culto con sus hijos, no hace culto con su esposa, no estudian las escrituras en la casa. En el trabajo nadie sabe que esa persona es adventista. Señor, eso está grave para tu pueblo, donde no damos testimonio ni de palabras ni de hechos. Ya está a punto de terminarse la libertad religiosa y aún tu pueblo está de esta manera. Pero ayúdanos a lo que hemos estudiado, que realmente tengamos una vida devocional más profunda, que nos convirtamos en mensajeros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que seamos en nuestro carro, tengamos libros para regalar, que seamos activos siervos tuyos, Señor. Y que los hijos de los hermanos que están presentes puedan entender que aunque tengan dinero y busquen las cosas de este mundo, si no obedecen tus mandamientos, están en peligro de desaparecer. Así que, oh Señor, prepáranos, porque al pasar esta prueba que el pueblo tuyo está cercano, se abre la gloria para nosotros. Así que de rodillas pedimos tu justicia, de rodillas pedimos tu bendición. Al salir de este lugar, llévanos con bien, y que lo que hemos aprendido, Señor, permitas que no haya caído en espinos, ni mucho menos en tierra infértil, ni mucho menos en el camino donde las aves, que son los ángeles caídos, se los lleven, sino que haya caído en buena tierra. Permite que mi hermano y mi hermana llegar a casa puedan reestructurar su vida y quitar todo aquello que le está impidiendo estudiar, todo aquello que está impidiendo que se consagren a tu presencia. Bendice a sus hijos, bendice a mis hermanos, llévalos con bien en el nombre perfecto de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado con ustedes. Feliz semana a todos. De la memoria para que si lo que me quieran apoyar para llevar buena música de arpa a su carro, a su vida, pueda apoyarme afuera, no en el templo, sino aparte de afuera. Los que deseen tener mi disco, ahí estarán presentes para que me puedan apoyar, para recuperar el instrumento que deseo comprar nuevamente, para seguir alabando a Dios con los himnos de la iglesia. ¿Okay? Dios le